Son las 7:13 en este 21 de septiembre, Día del Trabajador Radial. Y este miércoles será revisado en la Cámara del Senado el proyecto presentado por el diputado Bópoli Francisco Undurraga, que busca introducir la figura de un experto en inclusión laboral a las empresas chilenas. El profesional sería clave en educar, fomentar y crear un ambiente integral de incorporación para las personas en alguna situación de discapacidad física, mental, sensorial o psíquica. La propuesta fue apoyada por varias organizaciones, entre ellas la Fundación Chilena para la Discapacidad, quienes además aportaron recomendaciones a la iniciativa. Bueno, vamos a profundizar en este tema. Está en línea con nosotros el presidente de la Fundación Chilena para la Discapacidad, Matías Poblete. Matías, buen día, gracias por atendernos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un saludo para todos los trabajadores radiales y los que nos están escuchando hoy día también. Gracias, Matías. Muchas gracias. Bueno, ¿cómo toman este proyecto que se empuja desde la Cámara de Diputados y cuáles serían algunas de sus consecuencias? Mira, contextualizando un poco, este proyecto nace por ahí por el año 2016, por el año 2018, y toma unas consideraciones que nosotros habíamos hecho 2 años antes, cuando se discutía la ley de inclusión laboral. Porque poner una cuota que obligue a las empresas a contratar un número determinado de personas no genera inclusión. Hay que tener una serie de cambios, que es lo que propone esta iniciativa, desde el punto de vista de la cultura organizacional, desde el punto de vista de la gestión, que son los que van a determinar que exista una real inclusión dentro de los espacios laborales. Y eso para nosotros es bastante beneficioso y es lo que nosotros hoy día valoramos y apoyamos. En ese sentido, y además analizando la contingencia que da vueltas en torno a la realidad laboral chilena, ¿qué recomendaciones puntuales hicieron ustedes respecto a este proyecto? Y la realidad laboral que se ha visto, además, Matías, justamente habla de la ausencia de un profesional que realice estas labores, ¿no? Mira, nosotros desde un principio dijimos que la cuota no iba a cambiar la realidad de las personas en el contexto laboral. Esa fue la primera recomendación. Nosotros dijimos que tenían que haber modificaciones profundas desde el punto de vista de la cultura y la gestión organizacional, y todo eso se encauzó en incorporar a este profesional que lo que tiene que hacer es que una persona, ¿cierto?, del área de recursos humanos, de cada una de las empresas que deba contratar a personas en situación de discapacidad, deba certificar sus competencias en materia de inclusión laboral, para que pueda generar, ¿cierto?, una mayor visualización de las personas y se pueda avanzar, por ejemplo, a planes de prevención de riesgo que sean inclusivos, a considerar a las personas en situación de discapacidad en las distintas actividades, a mejorar sus condiciones laborales, entre otras cosas. No es que la empresa tenga que contratar a una nueva persona dentro de sus trabajadores para que se haga cargo del tema de inclusión laboral. En ese sentido, Matías, estamos conversando, ustedes escuchan a Matías Poblete, presidente de la Fundación Chilena para la Discapacidad. ¿De qué manera el COVID ha planteado una realidad, me imagino que para todos en términos generales, pero en el contexto de la tarea que ustedes desarrollan, cuál ha sido el impacto que ha tenido en el mercado laboral o en las plazas de trabajo y todo aquello? Mira, la situación de la pandemia ha detenido las contrataciones de las personas en situación de discapacidad en las distintas empresas. Han habido descensos también, han habido desvinculaciones. Descenso me refiero en el número de contrataciones y varias desvinculaciones, pero lo que es bastante complicado es que hoy día los beneficios que el Estado ha generado para los trabajadores que se ven complicados, ¿cierto?, por esto de la reducción de la jornada laboral, la suspensión de las jornadas laborales, y que el Estado, ¿cierto?, ha generado esta ley de protección al empleo. Muchos trabajadores en situación de discapacidad que tienen pensión de invalidez completa no reciben este beneficio de la ley de protección al empleo. ¿Por qué? Porque la AFC, cuando se crea, determina que aquellas personas que reciben pensión de invalidez completa no van a tener el beneficio de la AFC. Entonces eso se extendió hasta hoy día, como el seguro de cesantía es el que le da sustento a aquellos trabajadores que suspenden sus jornadas laborales o reducen sus jornadas laborales. Bueno, entonces no tienen estas personas el beneficio, ¿cierto?, que las demás tienen. Y pasaba lo mismo con las trabajadoras de casa particular, y eso se arregló en el tiempo, pero aún así las personas en situación de discapacidad quedaron
fuera de estas mejoras que se hicieron a la normativa, y hoy día muchas de ellas están subsistiendo de empleos informales, o están subsistiendo, por ejemplo, de préstamos que las empresas les están dando, adelantándole su sueldo, por decirlo de alguna manera, cosa que cuando ellos regresen se les descuente de su planilla, o si los desvinculan, ¿cierto?, se los descuentan del finiquito. ¿Hay algún rubro que esté más involucrado? Estamos conversando con Matías Poblete, presidente de la Fundación Chilena para la Discapacidad. Justamente algún sector, algún tipo de empresa en el cual este proyecto sea más rápido de incorporación, más de fácil de aplicación e implementación. Mira, en términos generales, este proyecto no es muy difícil de implementar. Y quiero acotar algunas cosas. Además de incorporar, ¿cierto?, la certificación de competencias de un trabajador del área de recursos humanos en materia de inclusión laboral, lo que el proyecto también busca es que las empresas tengan un plan de capacitación anual y tengan una política de inclusión que tienen que informar a la Dirección del Trabajo anualmente. Y también que las actividades deportivas y recreativas que se hagan con ocasión del trabajo consideren principios de accesibilidad universal. Nada de esto implica un mayor costo, una mayor complicación para las empresas. La certificación de las competencias probablemente lo va a hacer Chile Valora, y eso no es un costo muy alto. El plan de capacitación, la política institucional de inclusión, se puede hacer vía franquicia tributaria, con la franquicia, ¿cierto?, con la que se hacen los cursos de capacitación CENSE. Y el hecho de que las empresas, ¿cierto?, incorporen elementos de accesibilidad universal a las actividades recreativas y deportivas, tiene que ver con que se escoja bien el lugar donde se va a ir a hacer la cena de fin de año, que se escoja bien el lugar donde se va a hacer la fiesta de la empresa, entre otras cosas. Entonces, al final, esto es un tema de conciencia, de criterio, de planificar y de ponerse en la situación de una persona en situación de discapacidad para tomar buenas decisiones, y al final, ¿cierto?, no es un tema de una mayor inversión. ¿Sientes tú que se ha avanzado en eso, independiente de las leyes y todo? Porque aquí también hablamos de algo cultural, de algo bien profundo, que tiene que ver con lo que tú estás mencionando, ¿no? Claro, mira, la ley, al fin y al cabo, lo que ha hecho es visualizar a las personas en situación de discapacidad en el contexto laboral. Muchas empresas se han dado cuenta que las personas en situación de discapacidad, como también es mi caso, somos personas competentes, somos personas capaces, somos personas productivas, somos personas que aportamos al desarrollo organizacional. Y eso ha sido de mucho beneficio para poner en la vista, ¿cierto?, a aquellas personas en situación de discapacidad que estaban tan invisibilizadas. Pero también han habido varias dificultades que han develado las brechas que tienen las personas en situación de discapacidad. Por ejemplo, las brechas formativas. Las personas en situación de discapacidad que van a escuelas especiales están hasta los 26 años de edad ahí y no aprenden nada relacionado con el mercado laboral. Entonces salen sin competencias para enfrentarse al mundo del trabajo. Por otro lado, tenemos, ¿cierto?, esta situación de la pandemia que ha generado poder realizar teletrabajo, y tenemos también una ley de teletrabajo. Pero muchas personas en situación de discapacidad están contratadas en puestos de baja calificación que no se pueden ejercer a través del teletrabajo, como lo es, por ejemplo, el aseo, la reposición, el trabajo logístico en bodegas, ¿cierto? Por lo tanto, esa es una de las razones que también ha afectado a que haya avanzado más este tema. Ahora bien, ciertamente hoy día nosotros en Chile tenemos una ley de inclusión, y yo le quiero decir a la gente que desde afuera nos ven como un referente en materia de inclusión laboral, porque muchos otros países tienen de la región tienen cuotas del 4%, del 2%, nosotros tenemos una cuota del 1%, y nos estamos esforzando por cumplirlo. Hay instituciones de la sociedad civil que estamos ahí atentos al cumplimiento de la normativa. En otros países que tienen una ley de cuotas más antigua que la nuestra, todavía no la alcanzan a cumplir, hay menos fiscalización e incluso hay menos avance. Ahora, Matías, desde el punto de vista, además de los puestos de trabajo y de la contratación, ¿qué pasa en términos de infraestructura? ¿Cómo se ha avanzado en la incorporación de accesibilidad para personas que justamente tienen una discapacidad? Mira, son muy pocas las empresas que han realizado ajustes de infraestructura para la accesibilidad de personas en situación de discapacidad. Y aquí también tenemos que decir algo.
el sector público ha hecho poco o nada por mejorar las condiciones de inclusión laboral e incluso por cumplir la ley. El sector público nadie sabe si ha cumplido o no ha cumplido la ley porque los mecanismos que ellos tienen de fiscalización son nulos. Solamente ellos tienen que informar y, de hecho, si una institución pública informa y dice yo no cumplí la ley, está cumpliendo la ley. Porque, en definitiva, lo único que les piden es que informen si tienen o no tienen a las personas. Entonces, claramente hay una dificultad en la inversión, ¿cierto?, para poder generar mejores condiciones laborales, pero pasa en el sector público y también pasa en el sector privado. Y esto ha generado, de alguna manera, que las personas que sean contratadas son las que impliquen una menor inversión para la empresa. Entonces todavía tenemos fuera a muchas personas en situación de discapacidad, capaces, capacitadas, productivas, que no se pueden incorporar a las empresas por todas estas barreras de accesibilidad, que esperamos se puedan ir eliminando, ¿cierto? O se pueda generar una mayor contratación cuando vayamos avanzando más en la implementación de la ley de teletrabajo. Bueno, hay hartos desafíos muy relevantes de esta situación que nos estaba comentando Matías Poblete, presidente de la Fundación Chilena para la Discapacidad. Matías, muchísimas gracias por habernos atendido y que estés muy bien, ¿eh? Un gusto. Que muy amable, muchísimas gracias. Buen día. Hasta luego. La hora en palabra que es noticia de Radio Futuro. 7 de la mañana, 25 minutos. Bueno, les quiero contar a esta hora acerca de ISA Intervial. Durante este mes de septiembre bajemos las muertes por siniestros de tránsito. Si podemos bajar la curva de contagios, también podemos hacerlo con los siniestros viales. Es un consejo de ISA Intervial, con lecciones que inspiran. Tus hijos necesitan estar preparados para la prueba de admisión transitoria PAT. Apóyalos con los manuales desarrollados por Santillana, Ediciones UC y Puntaje Nacional. Precio especial, pack digital, 2 manuales por 16.990 pesos y pack impreso por 25.900. Cómpralos en tienda santillana.cl, despachos a todo Chile. Y les quiero contar esta hora acerca de Toyota. Pronto llegará un SUV que las hace todas. Flexibilidad Made in Toyota. Inscríbete y sé uno de los primeros en conocerlo ingresando en toyota.cl. Oye, Andrés, ¿sí? Estaba mirando una nota acá, las últimas noticias, que ya que estábamos hablando del tema de la discapacidad, de cosas que ocurren en Chile. ¿Viste esta nota de los 23 venezolanos que estuvieron 3 días extraviados en el desierto de Atacama? No, a ver. Mira, lo tiene hoy día las últimas noticias. Es que mira, cuando uno habla de la inmigración y todo aquello, justamente la semana pasada, cuando hablábamos con José Tomás Vicuña del Servicio Jesuita de Migraciones, hablaba de la realidad de los pasos no habilitados y todo lo que está ocurriendo con la inmigración ilegal. Oye, es un grupo de 23 venezolanos que estaban totalmente extraviados en el desierto, tratando de llegar a Arica. Habían niños y todo lo demás, y sabes que lo encontraron unos tipos que iban en moto. Mira, estos motoqueros que van con el GPS y todo lo demás, recorriendo el desierto y todo lo demás. Dice que ellos ya hasta ahora no habían perdido completamente la esperanza. Dice, hasta que de pronto, cuenta Yolanda, que no es Yolanda, que es un nombre que da falso, digamos, porque está ingresando ilegal a Chile. Dice, escuchamos el ruido de los motores y allí bien lejos fuimos las motos que bajaban esa montaña imposible. Esas motos eran las de un grupo de aficionados al motocross enduro llamado Team Tuareg, que providencialmente se topó con la persona extraviada. No lo podíamos creer, lloramos de pura emoción cuando llegamos y lo primero que hicimos fue implorarles por agua. Era como ver ángeles, agrega Laura. Nos salvaron la vida a todos, nunca les estaré suficientemente agradecida. En total fueron 23 las personas rescatadas por los motoristas. El resto coinciden Laura y Yolanda, que en estos momentos cumplen cuarentena en una residencia sanitaria, o llegaron a Arica, o se devolvieron a Tacna, o siguen perdidos en medio de la nada. Esa situación que de por sí es seria, grave, angustiante, no ha parado de darse en el contexto de la pandemia, no solo en personas que están desesperadas por una situación mejor de vida, y la cual, por cierto, las hace desplazarse largas distancias en situaciones muy peligrosas. Por cierto, se ha denunciado también la presencia de personas que han, en forma inescrupulosa, enviado a inmigrantes al país. ¿En qué sentido? Se ha mostrado en el acceso a Arica que los dejan a su suerte, luego de haberles pedido poco menos que todos sus ahorros para hacer esta suerte de gestión
en la frontera, en pasos no habilitados. Y claro, es otra escala, probablemente sea una situación muy poco comparable, pero en otros países del mundo la situación es muy seria, como el caso de Italia. La cantidad de balsas que llega también por el Mediterráneo también es muy compleja, especialmente para las ciudades que dan justamente hacia esas costas. Acá también es una situación que se debe revisar para, por cierto, no dejar de cumplir con el cometido como nación que acoge a quienes lo necesitan.